Com Tu. Som estudiants en un projecte per a conversar amb dones impulsores del tercer sector. Som una comunitat de centenars d'alumnes de la Universitat de Valencia. Som Com Tu. Buenas tardes. Esta entrevista forma parte del proyecto Com Tu de la Universidad de Valencia, que pretende dar voz a mujeres profesionales y fomentar el trabajo interdisciplinar entre los estudiantes de las distintas facultades, como es en este caso Medicina y Periodismo. Hoy tenemos la suerte de poder hablar con Isabel Viña, doctora, divulgadora, empresaria y egresada de la Universidad de Valencia. Puede que la conozcas por su podcast Tus amigas las hormonas, por sus redes sociales o por su empresa de suplementación IVB Wellness Lab. Buenas tardes. Muchísimas gracias por invitarme. Para mí es todo un honor, primero que me hagáis un huequito para dar un poco de voz y para interesaros de lo que os pueda aportar. Así que mil gracias, además me hacéis sentirme muy joven. Así que súper bien y ojalá os guste esta conversación. Lo primero, muchas gracias por venir. Y quería preguntarte, una vez acabaste la carrera, ¿por qué decidiste dejar de lado la medicina tradicional y emprender? Realmente terminé la carrera y no la dejé de lado. O sea, yo terminé la carrera y hice lo que se presupone que hay que hacer, que es prepararte el MIR, saqué el MIR y empecé a hacer la residencia. O sea, realmente no me fui del camino establecido en los médicos. Lo único que al final, un poco como sucede en la vida, vas viendo que tú sigues un camino, pero también la vida te pone otras oportunidades o te pone otras inquietudes. Entonces, paralelamente a estar haciendo la residencia, pues al final tuve problemas de salud y mientras que estaba en un periodo donde estaba convaleciente, pues yo siempre me gusta estar aprendiendo, no estar... Entonces en este sentido dije, ¿qué puedo hacer sin perder la cabeza por el camino para distraerme? Entonces pues empecé a dar forma a lo que yo llevaba ya muchos años paralelamente a la medicina más tradicional, que es un poco interesarme por maneras que yo personalmente como médico podía hacer que mi trato con los pacientes fuera mucho más global, porque todos sabemos lo importante que es escuchar al paciente, las pruebas complementarias más tradicionales, pero yo consideraba que había un hueco que no estaba bien cubierto, que es entre que tú escuchas a un paciente y le das un fármaco o le intervienes quirúrgicamente, hay un hueco de la nutrición, la micronutrición, los suplementos que pueden venir de otras muchas corrientes de medicina que no estaban cubiertas actualmente, y dije, ¿por qué esto es así? Entonces a partir de esa curiosidad pues te empiezas a formar, y durante ese periodo de tiempo y paralelamente pues empecé a darle forma a lo que llevaba ya muchos años. Entonces lo decidí, realmente no lo decidí, simplemente que creo que hay veces que la vida se escribe con renglones torcidos y tú te vas para un lado pero la vida te lleva para otros, y al final nunca sabes cómo inicias, pero sí cómo acabas, y de momento yo creo que estoy contenta de la dirección que ha tomado mi vida profesional. Y creo que al final muchas veces lo común parece que es lo correcto, pero no siempre es lo correcto. Entonces al final la gente que hace cosas diferentes también se arriesga a fallar, pero también a tener éxito, y yo creo que eso es un poco lo que nos debe incentivar a todos, que es cuestionarte si siempre lo normal es lo correcto. ¿Crees que en este sentido el entorno te ayudó a emprender o tiene algo que ver como para que...? Que si el entorno me ayudó a emprender, ¿te refieres a nivel de cuando yo estaba en el hospital si me ayudaron o a nivel personal? Pero en general, ¿crees que el entorno de una persona, como es tu caso, que decidiste pues igual salir un poco de lo común, tiene que ver o realmente es algo de uno mismo? Pues es súper buena pregunta, de hecho creo que nunca me han hecho esta pregunta y me parece maravillosa y mil gracias. Si te soy plenamente sincera, en medicina, ¿vale? Yo no puedo hablar en otros ámbitos. No, los médicos nos cuesta mucho ceder a lo que no consideramos que es lo normal. Y los médicos estamos muy acostumbrados a tener casi todo trillado, que es tú eres un súper buen alumno en el colegio porque tienes que sacar muy buena nota para selectividad, eres súper buen alumno en la carrera porque te estás preparando para luego tener la nota buena para el MIR. Entonces, como todo lo tenemos tan preestablecido y luego siempre haces el MIR, coges una especialidad y te dedicas toda tu vida a trabajar en un hospital en la medida que se pueda público, y siempre consultas, luego consultas por la tarde y tu vida es un poco eso. Entonces ese ambiente tan rígido en el que nos hemos criado hace que se nos sea muy complicado entender que existen otras formas de ver la medicina. Entonces a nivel personal yo creo que es algo intrínseco, y a nivel laboral mi experiencia personal no se me ayudó mucho, no se me puso muy fácil, sinceramente.
Pero bueno, soy una persona que cuando no se me pone fácil, pues intento ver otros caminos. Y al final, pues mira. El esfuerzo al final, Sí. aunque sea de uno mismo, Sí. solo. Y yo te quería hacer una pregunta desde el lado de periodismo, yo que no tengo ni idea de medicina, como muchas de las personas que nos estén viendo, porque, claro, los suplementos que ofrecéis son para gente sana. Entonces yo me pregunto, si alguna persona de las que nos está viendo no tiene déficit, ¿por qué debería tomar estos suplementos? Porque es que, primero, es un tema muy amplio, no son para toda gente sana. Probablemente la gente sana lo que pueda optimizar su salud es sabiendo que la calidad nutricional y el estilo de vida actual no es el que siempre había, es decir, el contenido de magnesio de los cereales se sabe que por el procesamiento y la pérdida de minerales de las aguas de cultivo ya no es tan rica. Todos nos estamos basando en contenidos nutricionales analizados en los años 80, de los 80 a ahora la calidad nutricional de los alimentos no es la misma, lo que pasa es que invertir todo el dinero en reanalizar todos los alimentos es muchísimo dinero y eso la gente, el capital privado no está dispuesto a invertirlo y las políticas de salud nacional no consideran que sea prioritario. Entonces, primero sería definir qué es sano y si todas las personas realmente estamos sanas, porque tú crees que estás sana porque no tienes ningún dolor, no se te ha roto una pierna, no tienes diabetes, no tienes ninguna cefalea, pero realmente estás sana del todo, micronutricionalmente estás sana, estás tratándote todos los posibles agujeritos que tenga tu cuerpo por los que luego puede entrar la enfermedad. Eso sería lo primero. Y luego que los complementos alimenticios también, y te hablo a nivel personal, pero hay muchos, están hechos para personas que tienen enfermedades y que por X y Z o todavía no son candidatos a fármacos o por X y Z quieren probar antes un escalón anterior antes de comprometerse de por vida, porque generalmente la mayor parte de fármacos son de por vida un fármaco. O hay gente que no lo tolera, hay gente que existen alergias, incompatibilidades, hay gente que les da más efectos adversos, entonces tener alternativas. Entonces, los complementos alimenticios pueden llegar a ser para todo el mundo, tanto gente sana como gente enferma, gente sana que quiere optimizar su salud y gente enferma que quiere mejorarla. Y has hablado de micronutrientes. Sí. ¿Cuál es su importancia? ¿Qué son? Los micronutrientes me refiero a, por ejemplo, vitaminas y minerales, son necesarios para vivir, o sea, todas las reacciones, millones y millones de reacciones que ocurren en tu cuerpo, o sea, tú ahora mismo estás viva porque tus células producen ATP, que es la moneda energética universal, lo que necesitan tus mitocondrias, tu corazón para bombear todo. Ese ATP, ¿de dónde viene? Viene de los alimentos, pero ¿cómo conviertes tú un trozo de pan en ATP? Eso sucede con numerosas cientos y cientos de reacciones metabólicas que en su funcionamiento necesitan como, imagínate el mecanismo de un reloj. Tú un reloj ves la hora, pero tú no ves lo que hay detrás. Lo que hay detrás son la vitamina B1 que se necesita para convertir parte de, por ejemplo, el piruvato, necesitas vitamina B3, necesitas NAD, que el NAD a sí mismo necesita B3, o sea, todo lo que tú ves que te levantas por la mañana, andas, caminas, ves, eso por detrás está ejecutado porque tú no solo comes, sino que tienes vitaminas y minerales, magnesio, zinc, que te permite que todo esto que tú estás comiendo se traduzca en energía que te permita vivir. Entonces, al final, son como unas herramientas que permiten que tú puedas hacer lo que haces en el día a día sin verlo tú. Ese es el problema, que como tú no lo ves y no te duele cuando falta, a priori, crees que no es importante, pero eso no quiere decir que no sea. Claro, realmente el funcionamiento interno claro, está o sea, ahí, aunque no lo claro, notemos. o sea, al final la salud solo la valoramos en estado negativo, que es cuando no la tienes. Lo mismo que cuando tú tienes en tu casa, tienes la luz, hasta que se nos fue la luz, nadie dábamos por hecho todos que estaba súper guay. Cuando se va la luz, uy, entonces ¿qué hago si no tengo internet? Uy, ¿qué hago si no me va no sé qué? Te das cuenta de lo importante que es todo lo de detrás de la luz, que tú no lo valoras, pues esto es igual. Totalmente. Y vuelvo otra vez a la parte empresarial. ¿Qué es lo que diferencia a IVB Wellness Lab de las demás del mercado? Primero que, si me vas a permitir, que estoy yo detrás, y en ese sentido creo que al final cada persona somos únicos, tenemos unos métodos de trabajo. Yo tengo pues muchos defectos, y un defecto y una virtud es que soy tremendamente perfeccionista. Entonces, en este contexto, todo lo que yo pongo no solo está respaldado por estudios de cada uno de los compuestos, sino que además, un poco en este proceso tan ambicioso, nosotros estamos colaborando con la Universidad de Valencia, con la Universidad Católica, para hacer estudios clínicos con nuestros propios suplementos. Al final eso es una inversión económica, pero yo creo que va un poco detrás del rigor científico, porque muchas marcas de suplementación no tienen en mente ese rigor científico, ese background de medicina, que al final te hace darte cuenta de lo importante
qué es la salud de una persona y que esto no son gominolas, es decir, son cosas que van a mejorar lo más preciado que tenemos una persona, que es la salud. Entonces un poco yo creo que es el rigor científico y luego que a mí no me vale cualquier cosa, es decir, yo controlo todo a nivel de, yo pongo un compuesto, yo hablo con el proveedor, sé de dónde viene, sé en qué agua se ha cultivado, porque no es lo mismo poner una astaxantina que viene de aguas de Irán, que están profundamente contaminadas y que no tienen políticas de control de metales pesados, que si compras una astaxantina de Islandia, que es el lugar del mundo donde sus aguas tienen menos contaminación de metales pesados. Todo esto yo lo tengo en cuenta antes. Lo que hagan otras marcas no te lo puedo decir. Entonces yo creo que mi parte diferenciadora es que tengo una noción de la importancia de la salud y a partir de ahí muevo cualquier barco de la parte de mi empresa. ¿Y hacia dónde quieres que vaya tu empresa? ¿Cuáles son los objetivos que tenéis ahora a largo plazo? Pues mi objetivo es seguir mejorando la calidad de vida de las personas y eso implica no solo suplementos, sino formar a la gente, formar a mis compañeros médicos, porque el tema de la suplementación es un tema que pues, no está a día de hoy en ningún programa de la carrera. Entonces me gustaría que al final los médicos estamos muy acostumbrados a saber todo y cuando hay algo que no sabes hay dos tipos de personas, quien está escéptica y dice ostras, esto no lo sé pero voy a estudiármelo y a partir de ahí, o quien directamente juzga sin saber. Entonces el segundo es esto no sirve para nada, esto son papanatadas, esto son chorradas. Entonces a mí me gustaría que no existiera ese desconocimiento que pudiera inducir a pues juzgar algo sin saber. Entonces creo que mi empresa no solo va a por el tema de seguir sacando suplementos para mejorar, sino también el tema de formación, ofrecer servicios, todo con el objetivo de que la gente sepa más de su salud, que creo que vivimos en un cuerpo que no conocemos, sepa más para que tema menos y elija mejor por y para ella. Qué interesante, de verdad. Y Isabel me preguntaba, como decías, hacías ensayos clínicos. Luego me surge una duda, ¿es difícil probar los efectos de estos suplementos en personas que, como decías, pues pueden estar aparentemente sanas de base? No, porque si diseñas bien el estudio y sabes lo que hace y lo que no hace, realmente al final un estudio lo más importante obviamente no son los resultados sino la pregunta que tú pretendes responder. Entonces un estudio bien planteado, científico, con una buena hipótesis nula y alternativa como tú bien sabes, siempre va a ofrecer una respuesta interesante, sea positivo o sea negativo. Entonces, tan importante saber que algo es efectivo como que algo no lo es. Entonces, no me resulta complicado si tú sabes lo que hace un suplemento, por ejemplo, un suplemento para reducir el dolor menstrual o el síndrome premenstrual. Si tú sabes lo que busca tu objetivo, la pregunta que te haces es clave. Entonces, en ese punto, yo creo que no es complicado hacerlo. Incluso personas sanas, tú puedes valorar una persona que, me lo estoy inventando, por ejemplo, que sana, que tiene nerviosismo, estrés, ansiedad, que eso parece que en la población general es estar sana, pero es normal, estoy nervioso, si puede mejorarlo y al final mejora su calidad de vida. Y un estrés crónico mantenido sabemos que a la larga es un factor de riesgo para muchas enfermedades, pero está sano porque no tiene una enfermedad todavía. Entonces, bien diseñado, existen escalas validadas, entonces al final es conocerlo para diseñarlo bien, creo que es la clave. No sé si te he respondido bien. Sí, Vale. sí. Y ahora voy a pasar a mi parte, la divulgación. Vale. Tienes 388.000 seguidores en Instagram, más de 103.000 en TikTok, que es una barbaridad. Pues en TikTok empecé hace 2 meses, ¿sabes? Pues No empecé hace nada, o sea, porque nunca me hacía, porque me daba miedo TikTok, porque soy gente muy joven y digo, yo esto, pues sí, hace nada. Y lo hago yo, o sea, todo lo hago, o sea, no tengo a nadie, o sea, en mi empresa sí, pero mis redes son mías, o sea, mi YouTube, mi TikTok, todo lo manejo yo, mi podcast lo hago yo. serás de las pocas personas que haga eso realmente. Sí, o sea, es una locura, pero es que creo que mi parte un poco más única es que la gente sabe que si contesto yo, si lo hago yo, y yo creo que se da, que no sé cuánto tiempo voy a poder sostener hacer todas mis redes yo sola, con todo el trabajo y todas las cosas, pero me gusta, pero es una locura absoluta, ¿eh? Totalmente. ¿Y por qué decidiste, bueno, y aparte, perdón, tienes el podcast de Tus Amigas las Hormonas, que es de los más escuchados de habla hispana del tema de salud? Entonces, ¿por qué decidiste, además de emprender, hacer divulgación? Es que el orden es al revés. Yo empecé a hacer divulgación y luego emprendí. Es decir, mi único objetivo es, lo que te he dicho, enseñar a la gente a saber más para cuidarse mejor ella. Entonces, creo que el paso natural es cuando yo divulgo, si yo recomiendo ciertas cosas y yo creo que en el mercado no existe algo de la calidad que yo me tomaría o le daría a la persona que más quiero, que es mi hermano, para que se tomara,
pues lo hago yo porque para mí yo sé lo que yo me tomaría y lo que para mí es lo mejor. Entonces, el orden es inverso. Yo empecé a divulgar y luego emprendí. Entonces, pero el inicio de todo es como querer trasladar a la gente el conocimiento que yo pueda saber, que no es infinito, pero yo creo que algo puedo aportar. Entonces, todo ese es mi objetivo. ¿Y tú crees que ahora hay muchísima más gente de la comunidad científica que se está dedicando a la divulgación en redes sociales? ¿Crees que esto viene de la voluntad, como dices tú, de enseñar, de acercar a la comunidad científica a un público general, o viene más de algo personal, individual, de crecer en redes? Claro, creo que al final el mundo es muy diverso y yo creo que ambas coexisten. Hay gente que, pero yo creo que al final el público, vosotros sois muy inteligentes y tú puedes intuir cuando alguien realmente, genuinamente tiene voluntad de enseñar o cuando a alguien lo que le gusta es esa viralidad, esa polémica, de un día te sale con no mezcles esta comida con esta si no te quieres morir, si el secreto de la juventud es hacer esto. O sea, ese tipo de perfiles que existen en salud también, o sea, existen en moda, existen en derecho, existen en salud, o sea, porque seamos médicos, farmacéuticos, fisiólogos, lo que sea, al final es la personalidad humana está dispersa por todas las profesiones. Entonces ese perfil es el que a mí menos me gusta y yo más me intento alejar y la gente que me sigue sabe que soy cero polémica, no me meto en temas polémicos porque al final crea este ambiente de crispación que hay en redes que ya te metes a un vídeo con ese clickbait que ya vas agresivo, ya lo escuchas un poco tenso, en plan haz estas 3 tips o te mueres. A ver, no, o sea, no sucede así. Entonces yo soy muy en contra de esto, sé que si ejecutara esta técnica probablemente crecería mucho más, pero es que va en contra de mis principios. O sea, yo no puedo restar salud, y restar salud implica también crear ansiedad a las personas, todo por yo tener más likes. Es que va en contra de todos mis principios como persona y como médico. Entonces, sí que es cierto a tu pregunta, y retomando, perdona que me haya ido un poco, que coexisten los dos. Lo que pasa es que lo complicado un poco en los usuarios es que sepáis distinguir a priori cuál es el perfil de la persona que está siguiendo, si es más genuinamente enseñar o si lo que quiere es me cachis qué guapo o qué guapa soy, ¿sabes? Entonces es un poco la diferencia. Bueno, creo que me has respondido un poco con lo que me estás diciendo la siguiente pregunta, solo con oírte hablar de las redes, pero ¿cómo crees que se puede crear una comunidad fiel, una audiencia que esté allí? Yo esta respuesta te la voy a dar que mi hermano, que es un poco también el que me animó a hacer lo del tema de los suplementos, que él es abogado. Bueno, él empezó medicina, pero a los 2 meses dijo, mira, esto no me va, y ahora es abogado y un gran abogado, pero yo creo que el secreto para crear una buena comunidad es dar y pedir muy poco. Entonces eso es lo que mi hermano siempre me dice y yo se me ha quedado. Yo creo que es dar. La gente respondemos muy bien cuando alguien genuinamente te ofrece sin pedirte nada a cambio. Yo creo que luego que la gente pues confíe en ti, con tus suplementos, con tu divulgación, es una consecuencia de dar sin esperar nada a cambio. Qué bonito, madre mía. Pues siento alejarme de este tema, Isabel, pero como decíamos antes, estas entrevistas van dirigidas a mujeres particularmente. Entonces me preguntaba si crees que por el hecho de ser mujer has tenido más dificultades a lo largo de tu carrera. Pues probablemente, no sé si más dificultades, y es mi experiencia, ¿vale? Pero sí que es cierto que cuando sales un poco en más medios públicos o podcasts más públicos de más audiencia, sí que es cierto que a mí me llama poderosamente la atención que muchos comentarios, cuando no tienen nada que rebatir acerca de lo que tú estás diciendo científicamente, a los hombres no se les juzga tanto por la apariencia, a las mujeres sí. Entonces, cuando no tiene nada que argumentar de lo que yo estoy diciendo de la medicina es pues ahora está más gorda que antes, ahora no sé qué, y a mí personalmente me ha pasado. Yo tengo varias enfermedades autoinmunes y en una época pues tuve muchos corticoides y inherentemente a los corticoides yo me hinché mucho. Y pues la cantidad de mensajes tan desagradables sobre pues esta gorda que está hablando de salud y no tiene ni ella para sus propios consejos y ese tipo de mensajes. Entonces eso yo me he dado cuenta que a los hombres no les sucede. O sea, un hombre, independientemente de su forma física, rara es la vez que te metes en comentarios y dicen el gordo eso no es tanto. O esta, que si el pelo tintado, que si se ha puesto no sé qué, se ha puesto... Eso yo creo que a los hombres no se le hace. Y a las mujeres sí. Entonces, no tanta dificultad por ser mujer, en mi experiencia, o sea, yo te cuento, solo te puedo contar lo que yo... No tanto en que me den mi punto y mi lugar en la divulgación, sino en los juicios sociales sí que yo he notado que son más duros con las mujeres.
tanto las mujeres como los hombres, ¿eh? O sea, a mí me han juzgado mucho físicamente las mujeres. Y además tú que tienes tanta presencia en redes sociales, lo notarás una barbaridad. Entonces intento llevarlo bien, pero sí que te reconozco que hay veces que es que no entiendo porque yo no me dedico a mi estética, oye, que respeto, pero ni soy modelo, ni lo pretendo. Entonces que se metan con mi físico cuando no estoy hablando absolutamente nada de mi físico me resulta cuanto menos un poco de disonancia cognitiva. Entonces, y no sé si te he respondido bien. Sí. Y para acabar, Isabel, ¿qué consejo le darías a un estudiante de medicina que se siente abrumado por la carrera que intente respirar porque es para largo. ¿Y cómo le inspirarías a encontrar su propio camino como has hecho tú? Yo, bueno, te lo digo a ti porque tú eres estudiante de medicina, ahora lo es un horror, o sea, y es un horror porque es una carrera que tienes que sacrificar mucho y sobre todo a edades tan tempranas donde todo el mundo queríamos ir de viaje, como mola, encima tú ahora mismo estás en una época de redes sociales donde encima ves todo mucho más y crees que el mundo es mucho más porque tienes acceso a mucho más de lo que yo incluso podría tener, porque yo estaba en la época del móvil, pero no era TikTok, no era Instagram, yo no tenía, a mí la batería del móvil me dura una semana estudiando, o sea, imagínate. Entonces te puedo decir que el mismo consejo que me dio mi padre que le dio mi abuelo, que es: en la vida hay dos perdices, una mala y una buena. Tú decides cuándo te comes la mala y cuándo te comes la buena. Entonces, a partir de ahí, saber que en esta vida hay que sacrificar cosas para llegar a sitios. Entonces, es duro, pero cuando llegas a la meta, que es que una persona se ponga delante de ti y confíe lo más preciado que es su salud en lo que tú le estás contando, eso no lo tiene ninguna otra profesión, ninguna otra. Entonces, cada vez que estudies qué hago yo estudiándome estos elmintos del tema 30, acuérdate de esto. Me acordaré. Bueno, muchísimas gracias, Isabel, por compartir este ratito con nosotros. Gracias también a vosotros que estáis al otro lado de la pantalla y a nuestro público. Bueno, nos quedamos con estas ideas, que lo común no es siempre lo correcto. Seguid vuestros propios caminos. Parte médica, que los micronutrientes nos ayudan a nuestro funcionamiento interno. Somos como un reloj y tenemos que prestar atención a nuestra maquinaria. Y ya por último, nos quedamos con que a veces tenemos que sacrificar para llegar a las metas, pero que lo importante es dar mucho, sin pedir nada a cambio, para tener la confianza de los que nos rodean y de nuestro público. Muchas gracias. A vosotros, gracias.